Hola, buenas noches, días, tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Soy Richard Pinargote Rodríguez, médico imagenólogo, eh, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El propósito de llevar adelante estos videos es traerles información de carácter médico-científico que tienen que ver con la pandemia de COVID-19 que nos agobia, traerles también de una u otra manera ¿sí? Actualizaciones y de una u otra manera también que sean de lo más digerible para el común de las personas. Buscamos también con estos videos desbaratar o dejar de lado lo que son o se denominan bulos, fake news o estas noticias que de una u otra forma llegan a nuestros dispositivos, llegan a nuestras redes sociales y muchas veces crean incertidumbre e inquietud cuando también muchas veces se trata de noticias sin fundamento, noticias que lo único que buscan es generar pánico. Hoy día, siendo lunes 11 de mayo del 2020 y enviando esta señal desde la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, con la hora local 20 horas con 3 minutos, damos inicio a este video, no sin antes llegar con un afectuoso saludo y abrazo a todas las personas que se encuentran convaleciendo por cualquier tipo de enfermedad, que siempre lo mencionamos, quizás en otras circunstancias, esa enfermedad no sería tan agresiva como ahora, o no sería tan, de una u otra forma, consternante para la persona, y también con mucha más razón aquellas personas que están padeciendo COVID-19, sobre todo en los núcleos familiares donde toda la familia se encuentra involucrada con el problema, porque es muy difícil que una persona que se contagie y esté pasando su cuarentena en casa con otro grupo de personas, es muy difícil que no se puedan contagiar los otros. Entonces, de una u otra manera, llegamos con afectuosos saludos a ellos. Y siempre recordamos y hacemos hincapié para el resto de personas, no se intente ni señalar, ni apuntar, ni estigmatizar a nadie que esté con esta enfermedad, e idealmente sería que con ninguna otra, porque al menos esta es una infección y las infecciones claramente pueden ser propagadas o pueden ser adquiridas sin que uno tenga un conocimiento o una noción de ello. Obviamente que también existen muchos mecanismos para protegernos de la infección, pero si llega, sí, lo más seguro es que uno no haya buscado afectarse o contagiarse. Así que hay que tener mucho control, mucha atención, mucha responsabilidad con aquellas personas o familias que puedan estar afectadas por COVID-19 y de pronto uno pueda ejercer hasta inconscientemente la posibilidad de sentir un rechazo, un desafecto a todo esto. Obviamente ellos tienen que cumplir su cuarentena y cumpliendo su cuarentena estarán y superando el problema, obviamente tendrán iguales condiciones. Y un afectuoso saludo, pero sobre todo con mucho más solidaridad para todas las familias que lastimosamente han perdido a alguno de sus miembros, ya sea por COVID-19 o por alguna otra causa. Y se escuchan historias bastante conmovedoras, bastante dramáticas, de familias que no solo han perdido uno, sino algunos de sus miembros. Así que un fuerte abrazo, una fuerte nota de pesar para todas esas personas. Muy bien, entramos de lleno y comenzamos a hablar con nuestro video, justo con lo que tiene que ver con estadística. En Ecuador, y sépase muy bien, en Ecuador el que maneja la estadística es el Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencias, ¿no? La verdad es que nos han quedado debiendo muchísimo, todo el gobierno en general, todas las autoridades, y creo que este puede ser un sentir de la mayoría, que de una u otra manera sabemos que las cosas no se hicieron bien, que de lo que se tenía que mover en cuanto a recursos, en cuanto a capacidad logística, en fin, no se ha hecho de esa manera. Y bueno, hoy día nos vuelven a dar unas cifras que la verdad, los que las venimos siguiendo, cada vez nos alejamos más de la posibilidad de que sean muy ciertas. Sí, son cifras que de una u otra forma, pienso yo, parecieran que quisieran más que dar una transparencia, quisieran más bien justificar. Y de eso no se trata. La estadística, sobre todo cuando se tocan temas de salud, tiene que ser lo más apegada a la realidad, lo más cercana, ¿sí?, al entorno que se está viviendo,
porque de acuerdo a esto y en relación a esto, las medidas que se tomen, las respuestas que se tomen, de una u otra manera van a influir en todas nuestras vidas. Porque si se toman, por ejemplo, decisiones políticas, económicas, que tienen que ver con contribuciones, impuestos, etcétera, por supuesto que nos influyen, ¿sí? Y lastimosamente aquí las decisiones de ese tipo más perjudican a las grandes mayorías antes que perjudicar a ese selectivo grupo de gente, de familia, que tienen una poderosa y cuantiosa fortuna y que la verdad uno de este tipo de impuestos no les afectaría mayormente. En cambio, las personas que tienen que vivir del día a día, las personas que dependen de una institución y que ganan un sueldo mínimo o un poquito más, sí se les siente muchísimo cualquier tipo de cambio, de reducción. En fin, entonces, dicho eso, todo esto en relación a la estadística, porque lo que voy a decir va a sonar medio inverosímil, que el día de hoy los casos confirmados son 29.509. Y digo esto que es medio inverosímil, porque si nosotros recordamos una semana atrás, estábamos alrededor de 31.000 casos, ¿sí? Hubo un apagón informático el día martes, el día miércoles bajamos a 29.000, que el día miércoles subieron a 30, el día jueves volvió a bajar a 29 y el día entre el transcurso del fin de semana es increíble que se haya quedado prácticamente congelado en 29.000 casos. Entonces, si usted ve esa estadística, ¿qué es lo que va a entender? Que yo tenía una curva ascendente que llegó a un pico, decreció, volvió a subir a un pico, volvió a decrecer y ahora supuestamente está en una meseta. Entonces, nuevamente, si fuera real, que la verdad dudo mucho que lo sea, pero si llegara a ser real, Ecuador es uno de los pocos países que tiene esta curva de comportamiento. Entonces, si de pronto ustedes consideran que mi palabra es muy sesgada, sí sería interesante que hagan un análisis de las curvas de crecimiento estadística de acuerdo a los días de cualquier país del mundo, y van a notar que cuando un país llega a la meseta, se mantiene en meseta y se da cuenta uno que definitivamente se ha controlado el problema. Por ejemplo, tocó el tema de China, cuando llegó a la meseta y comenzó a decrecer en el número de casos que aparecían. Y ellos pudieron ya levantar la cuarentena, porque definitivamente lo hicieron muy bien. Y en otros países nos damos cuenta que la curva, ¿sí? Si bien es cierto, llegó a meseta, pero todavía no se adoptan otras ideas. Entonces, me diera la impresión a mí que se está obligando de una u otra manera que esta estadística refleja aquello. En fin, ahora, en cuanto a las personas fallecidas, subimos un abrupto de que de 1.700 pasamos a 2.100, 2.145, para ser exactos, subieron más de 400 casos de personas fallecidas. Pero la verdad a mí no me llamó tanto la atención, porque si ustedes recuerdan, yo siempre les digo que lo que reconoce el gobierno son las personas fallecidas que ellos reconocen, ¿sí? O sea, 2.145 en este momento. Pero hay un grupo que ahora son 1.436 de personas fallecidas que no reconocen todavía y que tienen una alta probabilidad de que se trate de COVID-19. Por lo tanto, si yo sumo lo uno con lo otro, hasta el día sábado que habíamos hablado, el día viernes sábado, estábamos alrededor de 3.200, 3.100, 3.200. Entonces, si yo sumo ahora, estamos alrededor de 3.400, 3.500 casos. Entonces, me parece más sensato, más bien yo tomar en cuenta que existe la posibilidad de que estemos alrededor de eso oficialmente, porque nuevamente sabemos que las cifras de personas fallecidas solamente en una provincia, en un departamento acá en Ecuador, que es el Guayas, ¿sí? Como si yo lo comparo con otros meses de otros años, veo una diferencia demasiado abismal en cuanto a el número que tengo. Diferencias que bordean alrededor de 15.000 personas fallecidas de diferencia. No estoy hablando de lo que normalmente muere, porque obviamente, así como diariamente nacen niños, nacen personas, también diariamente fallecen personas, fallecen de todo tipo y por diversas causas. Y en nuestro país, de las principales causas que se encuentran, dentro de las principales 5 causas, están los accidentes de tránsito. Pero obviamente que ahora, viviendo en cuarentena, esa cifra de accidentes de tránsito se encuentra muy reducida. Por ello es que hay que simplemente ser muy lógico y saber que la cifra de los fallecidos lo vamos a saber tarde o temprano.
De aquí estamos máximo a un año de conocerlas completamente. No nos podrán engañar más de ese tiempo, porque esta ilustre persona, ilustre entre comillas, que está dirigiendo este país, ¿sí? Ya le queda ese tiempo. Así que las cifras van a ser difíciles que las mientan. Pero ahora asumimos eso. Y aún con esas tasas que ellos manejan, de 2.145 frente a 29.000 personas fallecidas, estamos hablando que estamos alrededor de un probablemente un 7 a 8% nuestra letalidad, que es bastante alta. Si la comparo con eso, pero si la comparo con la sumatoria, estamos alrededor de un 14-15%. Igual con el 7% estamos entre las letalidades más altas del mundo, ¿no? Solo nos superaría Italia, España y probablemente dentro de poco Suecia, entre los países que más letalidad tienen. Pero si yo comparo la otra cifra, aún todavía tengo una letalidad mayor. Por lo tanto, estaría entre el primer puesto en relación a letalidad a nivel mundial. Es calamitoso eso. Y muchos preguntarán, ¿pero por qué Ecuador esas cifras? Entonces simplemente es cuestión de mirar la historia del problema desde enero, febrero. No, la verdad que sería esto de mirar desde 3 años atrás, cuando se comenzó a desinvertir en salud. Entonces, desde allí podemos comenzar a explicar por qué tenemos esta cifra. Porque si ustedes no se percatan, ¿sí? Hasta el 2017 y parte del 2018, el sector salud tenía un presupuesto que no debía ser tocado. Y sutilmente lo fueron quitando y todo ello. Entonces, si nosotros queremos entender por qué tenemos estas cifras, no es muy difícil saber las causas. Son muchísimas, son muchas, pero tienen que ver directamente, está involucrado directamente los que toman las decisiones en este país. Muy bien, nosotros les damos también la cantidad de casos que se encuentran a nivel mundial, tomando en relación esta página que maneja la universidad o el instituto de Johns Hopkins University en Estados Unidos, donde obviamente Estados Unidos como tal es el país que mayor casos presenta, de largo el que mayor caso. Estados Unidos en este momento en primer lugar tiene 1.347.151 y el segundo, que es España, tiene 227.000. O sea, tiene más de 1.100.000 casos de diferencia, ¿sí? Solamente en eso, para que tengan una idea. Reino Unido, mire que Reino Unido ya superó a Italia y se encuentra tercero con 224.000 casos hacia arriba. Rusia también superó a Italia, se encuentra cuarto con 221.000. Italia bajó a quinto puesto, ¿sí? Con 219.000. Francia está en sexto con más de 177.000. Alemania séptimo con más de 172.000. Brasil octavo con más de 169.000. Y yo creo que de aquí en 1 o 2 días Brasil estará superando a Alemania y quitándole el séptimo puesto. Turquía noveno con más de 139.000 e Irán décimo con más de 109.000. China completó los 84.000, 10 casos positivos, están puestos 11, pero todos estos casos que aparecen en China tienen que ver con pacientes importados, por si acaso. Es importante tener esa puntualización. Y China no ha cerrado fronteras, por si acaso. Es importante eso. Entonces, muchos podremos justificar, claro, pero China se originó todo. Sí, pero con todo lo que se haya originado allá, la actitud que ha tenido China frente a esto ha sido muy diferente de la que han tenido otros países que se llaman potencia. Entonces, siempre será importante entender el contexto de todo. Canadá, India y Perú prácticamente están por ahí peleando el puesto 12, ¿sí? 71.000 por encima tiene Canadá, por encima de 70.000 la India y Perú por encima de 68.000. O sea, si ustedes se dan cuenta que aquí sería el puesto 12 a 14, pero están allí, ¿no? Y luego viene Bélgica, Holanda, Arabia Saudita en otra pelea, por decirlo así, en otro puesto. Y finalmente acaba México, Pakistán, Suiza, Chile y Ecuador supuestamente en el puesto que ha descendido mucho más. Digo supuestamente porque, seamos honestos, las cifras no son lo que uno consideraría lo más cercano a la realidad. Por ende, lo que nosotros estamos transparentando al mundo es simplemente una careta, un maquillaje,
y por ende pudiéramos vernos en teoría frente al concierto mundial aparentemente bien, pero nosotros sabemos que esas cifras no son reales, no son reales, por donde se las quiera mirar, no son reales. Y si hablamos de Latinoamérica, y tomando en cuenta como referencia de ejemplo a Estados Unidos, por la cercanía, por los vínculos que hay, por nuestros migrantes que existen, Estados Unidos, cuando superó 1.346.000 pacientes positivos, superó los 80.000 pacientes fallecidos. Brasil, con 168.331, tiene 11.519 personas fallecidas. Perú, con 68.822, tiene 1.961. México, con 35.022, tiene 3.465. Y aquí, en teoría, está, no sé si ponerlo Ecuador o Chile, porque sabemos cómo las cifras han variado tanto que pasamos desde un 31.881 a tener ahora un 29.509, no sé. Y en teoría tenemos 2.145 personas fallecidas. Chile tiene 30.063 y tienen, escuchen esto, oficialmente al menos 323 personas fallecidas. Nosotros con la misma cifra tenemos oficialmente reconocidos 2.145, pero pudieran tratarse más de 3.000. Por lo tanto, nosotros tenemos con la misma cantidad de pacientes positivos 10 veces más casos de muertes que si lo comparamos con Chile. Colombia tiene con 11.613 casos 479. Por lo tanto, si Colombia tuviera 33.000 casos, más o menos tuvieran unos 1.300 personas fallecidas. Significaría que Colombia, teniendo la misma cantidad de personas afectadas, aún así tendría casi el 60% de los pacientes que nosotros tendríamos fallecidos, ¿sí? Que sería muy significativo. República Dominicana tiene 10.634 con 393 personas fallecidas, y entonces si nosotros comparamos, porque hay que ir comparando en pares, ¿no? Como en educación, la comparación en pares. Entonces, más o menos Colombia maneja la realidad que República Dominicana en cuanto a pacientes positivos, pero maneja mayor letalidad que si la comparo con República Dominicana. Panamá, con 8.448, tiene 244 casos, y si ustedes ven curva de crecimiento de Panamá, y si es real, Panamá está entrando en meseta, ¿no? Ya tenemos un buen rato haciendo el seguimiento, y ellos tienen más de 12 días que han pasado de 7.000 a 8.448, si los datos son reales, ¿no? Argentina tiene en este momento 6.278 y tiene 314 personas fallecidas, ¿sí? La cifra argentina ha subido ligeramente, y tanto en la cantidad de contagiados como en la cantidad de fallecidos, pero para la población que tiene Argentina, desde mi punto de vista, no es significativo. Ojo que tampoco hay que uno entrar en una confianza extrema, pero no es significativo. Luego tengo a Bolivia, que ya tiene 2.266 casos con 106 personas fallecidas, Cuba 1.783 con 77 personas fallecidas, y países que llevan muy bien la cifra. Mañana voy a poner a Costa Rica, ¿no? Porque vale la pena colocarlo. Paraguay con 724 casos, 10 personas fallecidas, y Venezuela con 414 casos, 10 personas fallecidas. Ojo que en Venezuela aumentó ligeramente los casos positivos, pero la mortalidad, la gente que falleció por esto se mantiene en 10. Porque nuevamente, a mí me interesa primero lo básico, que es tener la mayor cantidad de pruebas en la población. Porque en el momento que yo aumento la cantidad de pruebas, tengo un mejor perfil de lo que está ocurriendo, ¿sí? Cosa que en Ecuador no lo he podido hacer. Si nosotros nos podemos ver los videos, vamos a recordar las promesas incumplidas. Y solamente en las pruebas, si ustedes recordarán, y verán que yo no sirvo ni para ser mitómano, ni para estar poniendo cosas que no corresponden, pero si ustedes ven mis videos, yo me acuerdo clarito que cuando empezamos esto, la ministra de ese momento, hasta me olvidé del apellido, a buena hora, la ministra dijo que un viernes dijo, el domingo vamos a traer 2 millones de pruebas, el viernes. Dijimos, no, ahí renunció, y el nuevo ministro dijo, no, es una mentira, solo vamos a traer 200.000 pruebas y van a llegar el martes. Llegó el martes y dice, no, eso llegará en la próxima semana, pero no 200.000, 20.000. Lo que a la larga se dio
es que ni lo uno ni lo otro. O sea, ha sido una sucesión de mentiras, de engaños. Y si ustedes recuerdan también los videos, lo primero que uno mencionó, porque es una cuestión que cuando comienza a leer se da cuenta que es la forma como se manejan las crisis. Cuando usted maneja una crisis, usted como representante, porque usted puede manejar una crisis, por ejemplo, si usted es, ya estoy viendo una doctora que ella es directora de una institución, de un centro de nefrología importante. Entonces, si usted maneja una crisis, ella sabe que tiene que primero tener la posibilidad de todo el equipamiento necesario que va a utilizar, tenerlo a la mano. Segundo, que su personal no se vea expuesto al problema. Sí, tercero, dar respuestas prontas a problemas que aparecen inmediatamente. Entonces, eso se llama manejo de crisis. Estoy hablando de un ejemplo de un centro pequeño, ¿sí? o relativamente grande. Ahora, si usted es el manejo de crisis de un país, las respuestas que tiene que dar son contundentes. Son contundentes, son rápidas, son reales, pero sobre todo son creíbles. En el momento que usted da respuestas de ese tipo, la ciudadanía va a entrar en sintonía con usted y va a creerles y obviamente va a seguir las recomendaciones. Pero si usted no da respuestas rápidas, sus respuestas no son congruentes, sus respuestas tocan la raya de la mentira o la falacia, y sobre todo que sus respuestas llevan de una u otra manera cierto grado de ambivalencia, ¿quién va a creer eso? Entonces ahí viene el detalle de todo esto. Por lo tanto, vamos a ver cómo países de una u otra manera han manejado esto de mejor forma, ¿sí? Y podremos nosotros estar en desacuerdo con muchas de las cosas que, por ejemplo, el sistema político chino lo puede tener, que el sistema venezolano lo podría tener, que el sistema cubano lo podría tener, que el sistema paraguayo lo podría tener, que el sistema argentino lo podría tener, que el sistema chileno lo podría tener, o que el sistema de Costa Rica lo podría tener. Pero lo que hay que ser claros es que en cuanto al manejo de la crisis, se lo ha hecho bien. Y eso tenemos que ser clarísimos, ¿sí? Ahora, nosotros podremos estar muy de acuerdo con el sistema político que pudiera estar en Brasil, en México, en Ecuador, ¿sí? Incluso en Perú, pero la realidad de las cifras es que estos países han manejado muy mal el tema. Por ende, independiente de cómo es el sistema político, o sea, vemos que el manejo político ha sido malo, pésimo, ha rayado con eso. Y por ende sabemos cómo se están dando las cifras. Entonces, eso tenemos que dejarlo claro. Porque nuevamente les digo, el manejo de las crisis, ¿sí?, es lo que hace la diferencia entre buenos o malos resultados. Y hace la diferencia entre que haya adherencia, ¿sí?, del ADH, ¿sí?, adherencia a la posibilidad de que yo como población me sujeta a eso, y en cuanto a lo que no pueda existir. Muy bien. Entonces era importante comentarlo aquello. Ahora voy a traer un artículo que se publica hoy día, muy reciente, sobre la experiencia de una persona, un periodista peruano que vive en Pekín. Y él comenta, es una ventana al futuro que nos espera. Entonces habla de lo que podría ser nuestro futuro próximo, tomando en cuenta lo que ha pasado allá, porque obviamente ellos están adelantados, por decirlo así, en 70 días a cualquiera de nosotros, y por ende, de lo que estamos viendo, o sea, el futuro nuestro podría ser de aquí en 70 días lo que está pasando en China, siempre y cuando también hiciéramos las cosas como se las hace allá, ¿sí? Aquí una amiga nos hace una pregunta, si ella tiene un poquito de paciencia, yo expongo 4 cositas más que tengo que exponer y entro a las preguntas y podemos desarrollarla. Estamos hablando que en unos 10, 12 minutos puedo comentar el caso que usted me comenta para no perder el hilo. Bueno, este periodista, ¿sí?, comienza a comentar y dice, lo mismo ocurre con tus vecinos y los sistemas de control por complejos residenciales o con las miles de cámaras que pueblan la ciudad y que ahora también son capaces de tomar tu temperatura corporal a la vez que caminas. Eso es lo primero que él ha notado. Son algunas de las herramientas con las que ha utilizado China en su lucha contra el COVID-19 y que desde hace pocos meses forman parte de la vida cotidiana. El periodista se llama Michael Zárate y él lo sabe muy bien porque tiene 7 años viviendo en Pekín y ha sido testigo directo de los recientes cambios tecnológicos y sociales en el país, en el que hoy se mira en busca de respuestas, ¿sí? Entonces, su vida en la megalópolis china, Pekín, es una ventana al futuro. Y aquí comienza a explicarlo. En Pekín no ha vivido
una orden por permanecer en las casas, en Pekín, en la ciudad. Nunca hubo una cuarentena como la que se estaba viviendo en Perú, por ejemplo. La gente, por su propia voluntad, perdón, decidió permanecer en casa, pero él pudo salir todos los días y ser testigo de cómo fue cambiando el panorama de la ciudad en los meses febrero, marzo y abril. Y eso ha sido uno de los recuerdos que se van a quedar en él para siempre, en el periodista, ¿no? Porque dijeron allí a la población, vamos a hacer estas medidas, y todo el mundo se adhirió a eso. Entonces usted póngale el nombre que sea, comunismo, salvajismo, comensalismo, lo que usted quiera ponerle. Pero la cosa es que se decide algo y se hace eso, desde las autoridades de arriba hasta las autoridades de abajo. Entonces miren con atención todo este tipo de cosas. A diferencia de nuestros países, donde un sistema de vigilancia a ese nivel generaría, él se está refiriendo específicamente, por ejemplo, de que en Pekín, la ciudad donde él vive, ¿sí? Está siendo observado por numerosas cámaras que hay en toda la ciudad. Si eso ocurriera en nuestros países, él habla específicamente del caso de Perú, y la cantidad de cámaras que hay generaría al menos polémica y protestas en ciertos o muchos sectores de la población, y obviamente que la población china no tiene, no de una otra forma lo acepta más claramente. Y no es que ellos estén, alguno pensaría que sería como una población más dada para el masoquismo, lo que sea, sino que culturalmente ellos tienen una forma de ver la vida, la existencia muy diferente, ¿sí? Para ellos, sin lugar a dudas, lo principal que se debe de cuidar es a lo que va a pasar a todos, ¿sí? Incluyendo sobre todo a la gente de mayor edad y a la familia. Entonces, ellos guardan unas relaciones muy importantes en eso, ¿sí? En la sensación de sentir apego muy estricto, en el respeto a la gente mayor, a la gente adulta, que digo que acá no se la tenga, porque acá también se la tiene. Sin embargo, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por otras cosas y no se lo hace de esa manera. La tecnología también ha sido importante y ha sido muy decisiva en China. Es por eso que los códigos QR, que se denominan eso que yo he mencionado muchas veces, que los celulares cargan, hacen que sea posible poder tener una apreciación en tiempo real de qué hace cada persona y en qué lugar se encuentra y qué contacto tiene con otra persona. Entonces, mucha gente dirá que eso es restrictivo de los derechos fundamentales, que eso va contra sus principios de libertad, etcétera, lo que sea. Pero para China, para esta pandemia, ha servido y ha servido muy bien. El resto que podamos pensar podría quedar a un debate, que obviamente no sería para este tipo de espacios, sino para otro, pero eso ha servido y ha servido muy bien. Y luego también un sinnúmero de ejemplos que de una u otra manera va explicando el artículo. No quiero, es bastante largo el artículo, es bastante largo, de pronto puntualizo acá. Para él es esencial uno de ellos que está desfasado, que es el código que puede activar con el WeChat, que ya lo hemos explicado, que es el WhatsApp chino. Bueno, no solo el WhatsApp chino, ¿no? El WeChat es WhatsApp, Twitter, Facebook, es estas aplicaciones para pagar, como PayPal, en fin, es todo a la vez. O sea, no es solamente una plataforma de chateo o de conexión con personas, sino también un sinnúmero de cosas. Incluso ya es billetera electrónica, ¿no? Y nuevamente, ahí es cuando es importante uno tener la mayor cantidad de conocimiento de todos lados. ¿Se acuerdan acá cuando en nuestro país, en el gobierno anterior, se comenzó a hablar de la billetera electrónica? Que mucha gente comenzó a decir, pero ¿cómo es posible que nos den billetera electrónica? Que es para comenzar a quitarnos la dolarización, todo eso. Pero la gente que habíamos leído sobre el tema, ¿sí? Y no es que uno sea erudito, ni sabiondo, ni nada por el estilo, sino que simplemente cuando a uno le presentan algo, ¿sí? Tienen que ver la contraparte. Por ejemplo, cuando a mí me presentaron las cocinas de inducción, yo dije, el éxito. O sea, se acabaron los accidentes con gas y todo. Y además que yo, porque mis papás la tienen, se las puse, yo tengo, y yo sé que no me sube el consumo eléctrico, porque es de inducción, es un efecto electromagnético que ocurre, ¿sí? Entonces, en algún momento se podría hablar de eso. Pero, en todo caso, lo del dinero electrónico hubiera servido de una forma bárbara ahora, nos hubiera servido bárbaramente, porque incluso el gobierno, por ejemplo, en vez de poder haber pagado esa plata al exterior, que eran 730 millones de dólares, que eran primero 300 y resultó ser más de 700, o sea, nos mintió, solo por haber renunciado, pero bueno, eso es de lado.
Si solo el gobierno nos hubiera dado ese dinero, hubiera tenido que darle al menos $200 a cada persona en el Ecuador, al menos $200. Y lo hubiera hecho fácilmente teniendo billetera electrónica. Entonces el WeChat, entre otras cosas, sirve para hacer billetera electrónica. Y el periodista dice, pero digo yo que ya podría quedar desfasado porque en los últimos días se han levantado algunas alertas en China y gente de otras provincias que ya pueden venir a Pekín sin necesidad de pasar una cuarentena de 14 días, que era la situación por la cual se había estipulado el código QR. Entonces ellos dicen que está un poco desfasado. El segundo código, que ya lo veo mucho más establecido, es en muchos restaurantes en los últimos días. Incluso él ha podido ingresar a un centro de trabajo con un mini programa que se denomina Hair Kit, o sea, kit de salud, que también se puede activar dentro de WeChat, ¿sí? Y está en inglés y en chino mandarín. Entonces en él aparece la página principal del pasaporte de él, porque es extranjero, y el mensaje que ahora dice no anormal condition, o sea, no condiciones anormales o ninguna condición anormal. Eso significa que no he estado en contacto con personas que se han presentado síntomas y todo funciona a través del móvil. ¿Qué significa? Que si por ejemplo yo voy a acceder a un restaurante, porque ya están abriendo todo ese tipo de negocios, a una barbería por ejemplo, yo agarro mi código QR y lo sensibilizo con el del local y automáticamente el local me ve mi actualización y me dice me da esta respuesta: no anormal condition, o sea, ninguna condición anormal, y por lo tanto el local me permite a mí poder entrar, porque sabe que yo no he estado expuesto, porque me tienen todo registrado a través de mi celular y automáticamente eso. Entonces, este tipo de cosas nosotros lo mencionamos desde el principio acá. No es tan complejo hacer este tipo de plataformas y puede servirnos para retroalimentarnos muchísimo. Yo les dije, y miren, hicieron una aplicación 171 que la verdad fue un fiasco, fue un fracaso, no sirvió, al menos no sirvió en la envergadura o en la envergadura, sí, en la envergadura que debería haber servido, ni tampoco cubrió la cantidad de gente que debió haber cubierto. O sea, para mí fue un fiasco, un fracaso. O sea, el 171 no estuvo a la altura de las circunstancias. Y así, también él hace mención a la relación con los vecinos, ¿sí? Porque también de una u otra manera eso nos está pasando a nosotros, la relación con los vecinos. Más o menos a mitad de febrero distribuyeron a todos los residentes una tarjeta para ingresar dentro de los complejos habitacionales. Tú mostrabas la tarjeta al guardia, el guardia la veía, te tomaba la temperatura y hacía una captura de imagen de eso, y de otra forma te permitía saber si podían ingresar o no, incluso para las visitas, ¿no? Y algunas estaban prohibidas. Luego, una vez que se comenzó a hacer esto, ya era muy normal que ocurriera eso. Y si tú salías, era muy común que te tomara la temperatura entre 8 o 9 veces al día, dependiendo de dónde te dirigías. Porque si ibas al supermercado te tomaba la temperatura y podías ingresar. O sea, miren todo el tipo de cosas que se hicieron. Y de una u otra manera fueron adaptaciones que se fueron dando en todos los lugares. Él dice, por ejemplo, en un condominio que vivía una amiga mexicana del periodista, incluso habían puesto un toque de queda a las 10 de la noche. O sea, 10 de la noche nadie ni podía entrar ni podía salir. Y bueno, fueron cuestiones que se fueron dando y que se fueron originando como pequeñas cofradías, ¿sí? Para ver si de pronto podían ingresar, no ingresar, en fin. Fueron dándose todo este tipo de cosas. Luego también, obviamente, más cantidad de controles, el transporte público. El transporte público se suspendió en determinados momentos, luego se activó, pero aún así activo, todo el mundo tenía miedo de ir al metro, en las ciudades que había metro. Y decían, no vayas al metro, porque obviamente entendían que era un método de contagio. Si vieran ustedes, o sea, si vieran en China las imágenes del transporte público en Guayaquil, por ejemplo, en las fechas de la cuarentena, donde la metrovía iba repleta como un día normal, uno sí puede explicarse por qué tenemos tantos casos positivos y eso que no cuentan todos, y por qué tanta gente lastimosamente llegó a fallecer, ¿sí? Y el retorno a la oficina también, cómo se fue dando paulatinamente. Y bueno, esta es una ventana al futuro de lo que podría estar pasando. Si a ustedes les interesa, el artículo está publicado en la página de la BBC y en español, y podrían leerla sin ningún problema, ¿sí? Entonces, recomendado como lectura del día. No lo explico en mayor detalle porque si no se hace muy largo todo esto.
Luego hay otro artículo que también salió hoy día, este salió publicado en La Vanguardia, ¿sí?, que dice: Seúl vuelve a cerrar los bares, clubes y discotecas tras el repunte de contagios. ¿Y qué ha pasado? Que las autoridades han ordenado, ¿sí?, en Seúl, que es la capital de Corea del Sur, el cierre de 2.100 locales de ocio nocturno como discotecas, clubes y bares de la ciudad de Seúl, después de que se hayan detectado un repunte de decenas de contagios de coronavirus relacionados con la reapertura el pasado fin de semana de estos negocios. Y específicamente en un barrio muy reconocido allá, que se llama Itaewon, espero decirlo bien, ¿sí? Por lo tanto, se procedió a hacer la suspensión. Y nuevamente, eso nos marca un punto de alerta. Ahora que hay ciudades que quieren comenzar a marcar semáforos, por ejemplo, acá en el Carmen de la provincia de Manabí, que es la puerta de oro nuestra, la puerta de entrada a la parte norte de Manabí, sí, me parece que el alcalde del Carmen quiere levantar a semáforo amarillo, pese a que hay mucha información por parte médica que le sugiere que no lo haga todavía. Entonces, miren cómo incluso en Corea del Sur, donde se ha controlado también, ha habido repunte de casos. Entendamos esto perfectamente, porque cualquier decisión que se tome a la larga será muy, pero muy desfavorable para la población, porque cuando ya estén enfermas las personas, cuando ya saturen de nuevo los hospitales y cuando ya la gente fallezca, ahí ya no nos podemos arrepentir de la decisión. Así que mucho cuidado con las decisiones que se tomen, que sean muy ligeras o superfluas, o no se mire la cuestión del crecimiento logarítmico estadístico que tienen en sus localidades esto. Digo esto sobre todo por el caso del Carmen, que es uno de los casos que más he visto ahora y que quieren llevarlo adelante. Muy bien, vamos a entrar al segmento de bulos, intentando no dilatar tanto. Y hoy día agarro un bulo que ya lo habíamos mencionado, pero me parece interesante volverlo a hablar. Pero este bulo se originó con Trump, sobre todo en una de sus últimas metidas de patas que él tuvo. Y tiene relación sobre todo porque algún personal que tiene que ver con la parte de salud, odontólogos y personal que tienen que ver con laboratorio clínico, manifiestan en relación a un artículo médico: rayos ultravioletas tipo C lejanos destruyen el coronavirus, ya, y por ende que hay máquinas que producen estos rayos y que podrían de una u otra manera ayudarnos. Entonces, la respuesta nuevamente: el bulo consiste en lo siguiente: los rayos ultravioletas o cualquier tipo de radiación ionizante pueden destruir el virus. Sí, eso es verdad, totalmente. La radiación ionizante, llámese rayos ultravioleta, llámese rayos X, llámese en rayos gamma, llámese en rayos cósmicos, pueden destruir virus, por supuesto que sí. Pero así como destruye virus, también puede ionizar y alterar células vivas de cualquier microorganismo o macroorganismo como nosotros que puedan contenerla. Entonces, la ionización que da este tipo de elementos generalmente puede producir afectaciones. Entonces, para tener una idea, cuando hablamos de rayos ultravioletas, nosotros tenemos que mirar al Sol, porque el Sol emite radiación ultravioleta que llega a nuestro planeta. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la playa y nos quemamos la piel, eso está ocurriendo porque el Sol ha emitido un rayo ultravioleta tipo B, que es el que ha llegado y ha afectado mi piel, produciendo una ligera quemadura, ¿sí? Y esta es la que normalmente se descama y todo eso. Si yo soy reiterativo con la utilización de rayos ultravioleta, y la gente que es muy adicta o muy fanática de los baños solares, de poder llevar y asolearse constantemente, van a notar que si no cumplen ciertos estímulos para su piel, sobre todo antioxidantes como vitamina E, vitamina D, vitamina C, en fin, su piel cada vez va a tener lo que se denomina, ¿sí?, envejecimiento prematuro, y probablemente van a aparecer muchas manchas que tienen que ver con esto, por la alteración que producen los rayos ultravioletas ahí. Entonces, pensar en equipos que produzcan, y esos son los tipos B, que son menos lesivos que los tipos C, que son mucho más lesivos, mucho más agresivos. Entonces, los rayos ultravioletas tipo C, si yo utilizo esas máquinas para poder colocarla en una habitación, para que esta habitación pueda estar libre de gérmenes, obvio, muy válido. Pero si yo intento utilizarlo para seres humanos, no debería hacerse, no se debería hacer.
porque es radiación ionizante y sí es un problema. Entonces, mucho cuidado con eso. Sí, es lo mismo con la terapia de ozono que habíamos mencionado de los equipos que producen ozono libre. Sí, es algo similar. Similar en el sentido de que nos va a afectar, no similar en el sentido de cómo funciona lo uno o lo otro, por si acaso. Entonces, lo coloqué como bulos porque era importante volverlo a recordar. Y entre las cosas positivas, sí, para mí me es muy grato que al menos algo bueno haya hecho este gobierno y por fin hayan dado ya paso libre para la aceptación de 149 médicos especialistas en medicina familiar que desde el día viernes 15 de mayo del 2020 van a formar parte del equipo de atención primaria de salud en muchos lugares y en muchos hospitales también a formar parte como el personal médico que corresponde. Entonces, una felicitación a todo ese personal que es parte de la especialidad de médicos familiares y que desde este día viernes 15 de mayo oficialmente se tienen que integrar a eso. Van a ser un gran aporte sin lugar a dudas. Ellos van a ser un buen soporte para control y mitigación, sobre todo ahora de esta pandemia, pero también para muchas otras cosas. Entonces, en ellos la verdad hay una confianza muy alta depositada porque yo veo que la preparación de ellos es muy vasta y casi tocan el punto de lo que hace un médico internista, ¿no? Guardando ciertas similitudes y ciertas distancias. Entonces yo, sin lugar a dudas, estoy muy regocijado y para mí es una cosa muy positiva que 149 colegas médicos familiares formen parte de la atención de salud del Ecuador. Sin lugar a dudas es una cosa. Faltarían muchos más, pero ya ven las prioridades de este gobierno, que es pagar deuda externa, engañarnos con cosas. Y bueno, esa es la prioridad y no en lo que tiene que invertir. Pero a los colegas, felicitaciones por aquello. Muy bien, eso es lo que tenía preparado. Ahora sí vamos a entrar a esta etapa de lo que tienen que ver, porque veo que han escrito mucho hoy día, como que nos hizo bien la ausencia de ayer, que ayer la verdad ya no alcancé a poder organizar algo. Es que como estoy teniendo labores de una institución, de una u otra manera el tiempo se me acorta más y se me complica, la verdad, para ser honesto. Pero bueno, vamos acá viendo acá. Entonces, y vamos a ver cómo podemos organizarnos porque ya dentro de 2 semanas empiezo clases oficiales con la universidad y vamos a hacer clases, mis clases van a ser virtuales. Entonces ya tengo que comenzar a organizarme para de pronto a ver si no podemos perder este espacio, pero a ver si lo pasamos a hacerlo 2 o 3 veces por semana, o al menos 2 veces por semana y todo ello. Pero bueno, serán informados oportunamente. Dicho esto, empezamos con lo que han escrito, compartido, señalado, informado, etc. Ampari Artiaga manda saludos, María Auxiliadora González también, Diana Mera, muy buenas noches. La colega la colega por médico y futura colega por imagenóloga, doctora Isabel Zambrano, que está en Cuba haciendo su posgrado, manda saludos. ¿Y cuántos casos hay en Ecuador? Según las cifras del gobierno, estamos alrededor de 30.000, según las cifras del gobierno. Pero la verdad que esa cifra es una pequeña muestra de lo que verdaderamente está ocurriendo, por decirlo así. Ahora sí, Liz Guerra dice: mi prima fue al hospital para que le hagan una prueba y pregunten. Es una, bueno, dice una palabra que no la voy a decir acá, pero es una palabra grosera. Le mandaron paracetamol tomando en cuenta que ella trabaja en un centro de salud, es odontóloga. Este gobierno es nefasto. Ella se trató con medicina natural y aspirina y confianza en Dios para salir del virus. Ya, o sea, bueno, podríamos decir, este comentario tiene algunas cosas. Primero, fue a un hospital para que le hagan una prueba y asumo yo que no le hicieron la prueba. Entonces, bueno, nuevamente, el gobierno tiene un problema grande con las pruebas. Entonces, es muy difícil que cualquier persona que pudiera tener síntomas ir a un hospital que le hagan. La verdad que es muy difícil que le hagan normalmente. La gente que le hacen, las experiencias que yo conozco, pasan una serie de acontecimientos para que lleguen a que le hagan la prueba. Entonces sí entiendo la angustia de esa persona. Ahora, es una persona que está expuesta, es odontóloga, por supuesto que sí. Los odontólogos se exponen muchísimo, sobre todo si están trabajando, porque los odontólogos tienen que manipular la boca, o sea, y es por ahí la vía de contacto directo. Entonces, si el odontólogo no tiene su equipo de protección personal adecuado, hay una alta probabilidad de que pudiera contagiarse.
Así que asumo que ella solamente recibió como tratamiento probablemente paracetamol. Entonces, sí, de que el gobierno es nefasto, eso es indiscutible, pero de que pronto que solo le hayan dado paracetamol, no sé qué clínica tuvo su familiar, pero no pudo haber sido tampoco tan malo, en el sentido de que dependiendo qué tipo de clínica, qué tipo de síntomas tuvo, el paracetamol tampoco pudo haber sido tan malo, por si acaso. Ya, aspirina, hay una cuestión interesante con la aspirina, ¿no? Para criterio de muchos podría ayudar en determinadas cosas, para criterio de otros que no, que más bien hay que tenerla con celo. Entonces, la aspirina entra dentro del grupo de lo que podría ser un bulo, como que no podría serlo. Y por ese hecho no lo voy a tener presente, porque sí necesitaría yo desarrollar de mejor manera el tema para llegar a acuerdos con lo que tiene que ver aspirina. Pero lo que les puedo decir a las personas que pueden tomar paracetamol, que no tienen afectaciones en cuanto a si pueden ser tener algún tipo de intolerancia o algún tipo de alergia o tienen hepatotoxicidad, no le veo ningún problema a eso. Pero me imagino que yo asumo que el malestar de ella es que no le atendieron a la prima, que es odontóloga, como debería, le negaron la posibilidad de pruebas, incluso yo estando expuesta. ¿Sí? Lo asumo así. Jorge Solórzano Segovia manda saludos. Félix Cedeño Vélez, ¿sí? Él desde el Carmen dice: buenas noches, temprano le comentaba sobre el cambio de semáforo rojo en amarillo en el Carmen. Después de la reunión del COE local y por recomendación del Ministerio de Salud Pública, decidieron mantener la medida de semáforo rojo. Me parece muy sensato aquello, muy sensato. Porque nuevamente, yo sé que estamos sufriendo una cuestión económica terrible, por Dios. O sea, no quiero que se interprete en ningún momento nada malo en eso. O sea, no hay persona, salvo 20.000 familias, que pueda estar pasando bien ahora. Todos estamos pasando mal. Y peor ahora que este gobierno ha despedido a tanta gente. O sea, en el colmo de las miserias, en el colmo del antihumanismo, ¿sí? Y en el colmo de no ser sensitivo con el pueblo, bajo el pretexto de que son burócratas, que es burocracia dorada, etcétera, han despedido a un montón de personas que no cumplen el rol de lo que tratan de indalgarle. Entonces, me parece al menos ahora que hayan despedido gente, ¿sí? La peor de las cosas que se pueden hacer. Porque por último, si usted considera que es una persona que no sirve, pero ¿cómo lo puede despedir en plena pandemia? Pues es un acto maquiavélico, un acto de una maldad sin nombre. Entonces, yo quiero dejar claro eso de que la situación económica es agobiante para todos, es agobiante para todos. Pero también tenemos que dejar claro lo siguiente: una vez que alguien se enferma y lastimosamente llegara a fallecer, esa gente que fallece no la podemos volver a recuperar. El dinero podrá volver, podrá regresar, nos tocará ajustarnos el cinturón, quitarnos todo tipo de gustos, etcétera, lo que sea. Pero la vida que se va, esa vida no se recupera. Eso tenemos que ser clarísimos, ¿sí? Entonces, los errores que se cometen por este tipo de decisiones y los errores que se puedan llegar a dar y que tengan que ver con la posibilidad de que gente fallezca, esos errores no tienen perdón. Porque por cualquier otro error, yo como gobierno provincial, local, podría generar ciertas medidas para contrarrestar o paliar las cosas. Pero para eso no. Entonces me parece muy sensato que el Carmen, a cargo de su alcalde, haya llevado o haya decidido declinar a la posibilidad de levantar el semáforo de rojo, amarillo y lo mantenga en rojo. Muy sensato aquello. Livia Rosa dice: en China tienen un presupuesto para proteger todos los seres humanos. En mi país el presupuesto está puesto para unos cuantos, por ejemplo, para comprar carros blindados en plena cuarentena. Ella habla de Colombia, por ejemplo. Y créanme que el presupuesto que usted me dice es muy similar acá. Acá en Ecuador, hace poco, destinaron millones para equipamiento policial, en lo que tiene que ver a gases lacrimógenos, en lo que tiene que ver ahí. Digo, bueno, también es que cada negocio que hace el gobierno, todo el mundo duda de que sea un negocio certero y real. Sí, en todo el mundo tiene como una sospecha, una malicia de que haya como un pequeño tufillo de corrupción en cada acto y negocio que hay. Y eso no lo podemos negar, o sea, es innegable eso. ¿Ya? Y eso porque últimamente los medios de comunicación han así movido un poquito el polvo de allí. Pero solo ahora, porque a veces pareciera como que quisieran desviar la atención de otras cosas y mandan los actos de corrupción. A mí me parece que más fuera eso, porque actos de corrupción no es que solo en esto ha existido. Claro que ahorita es imperdonable por lo que se está viviendo, pero de mucho atrás y muchísimo. Entonces, lo que le pasa en Colombia también está pasando acá en Ecuador. Víctor Bravo dice:
La gente de Guayaquil principalmente no quiere decir que la gente de Manabí tampoco no se queda atrás, pero no hacen caso. Ayer en el Día de las Madres salieron todo el mundo sin respetar el distanciamiento y pienso que ya no depende del alcalde o presidente, si la gente les importa un carajo. Bueno, ya dije la palabra, hay gente que no les tiene miedo al coronavirus, no ven lo que sucede en otros países, tantos muertos, y cómo no ven el dolor ajeno. Sí, cuando yo dije las condiciones para esta, siempre dije que eran tres las condiciones para llegar a este tipo de cosas. Uno, obviamente, yendo desde lo menor a mayor, la irresponsabilidad nuestra, de los ciudadanos, eso es indiscutible, eso es algo que marca totalmente. Países que son más obedientes, por decirlo de alguna manera, a lo que tienen que hacer, ¿sí? Lo que ellos representan en cuanto a cifras es muy diferente a nuestro. Segundo, el desorden organizacional que también ha habido en gobiernos locales y provinciales. Y finalmente, el gobierno central. Sí, estoy de acuerdo con usted. Andy Mauro Álava Cepeda dice: quiero mostrar mi inconformidad con la atención de pacientes con COVID-19 en el hospital de Puerto Viejo, puesto que solo a pacientes con preferencia los trasladan al hospital de especialidades. ¿Por qué tanta burocracia y juego con el pueblo portovejense? ¿Hasta cuándo? Bueno, es la opinión de Andy Mauro Álava Cepeda, que él considera que solo ciertos pacientes que aparentemente tienen preferencias con COVID-19 de un hospital lo trasladan a otro dentro de la ciudad. No podría opinar mayormente sobre eso, al no conocerlo en extremo, pero igual dejo comentada su opinión aquí en este espacio, ¿no? Para que no digan que se censuran, porque también sería bastante allí. Pero bueno, es una opinión de él, ha de tener sus razones y obviamente la respeto como el que más. Cecibel Basurto, César Hermida, Brigitte Macías, Diana Mera se han unido, el doctor Jorge Elías Chanalata también, y manda sus felicitaciones como siempre, Eddie José Cuadros, Jennifer Paola Cedeño, Marta Santana, Lu Margarita, Gladys Rodríguez, que de paso es mi mamá, y ayer al menos de lejos le pude desear un feliz día, Sonia González, Mónica CM, también Andy Mauro Álava Cepeda dice: no tenemos administrador de la ciudad, las autoridades están pintadas en la pared. Dios nos bendiga a todos los puertovejenses. Bueno, su malestar también con las autoridades locales. Yo también creo que el juego de que haya muchos sitios donde sus autoridades locales y provinciales puedan moverse más rápidamente o más efectivamente, hacen sin lugar a dudas que toda la población se sienta más protegida o menos protegida. Entonces, sí, eso es importante. Mauro Quiroz Rodríguez se ha unido al enlace y vamos a ver si alguien más por acá manifiesta algo. A ver, Andy Félix Cedeño, que nos había dicho. Muy bien, me parece que eso es todo. Y nuevamente repito las dos noticias que me parecen bastante importantes. Lo de que en el Carmen se mantiene con semáforo rojo, muy bien, por la decisión. Y segundo, la felicitación, ¿sí?, a nuestros colegas especialistas en medicina familiar, que 149 de ellos a nivel nacional, el día viernes 15 de mayo, van a formar parte de nuestro Sistema Nacional de Salud. Felicidades por ello. Y para todos, sí, un fuerte abrazo virtual, deseando que esta semana pueda ser una semana diferente, en el sentido de que cada uno pueda sentirse un poco más positivo, ¿sí? Y miren, yo les digo algo, al coronavirus no hay que temerle en extremo, pero hay que respetarle muchísimo, ¿sí? Digo esto porque van a escuchar cada vez que más cerca de sus casas hay gente que se infecta, ¿sí?, hay gente que se contagie, pero eso no implica necesariamente que ustedes van a ser las próximas víctimas. Porque si ustedes de una u otra manera cumplen los protocolos, las medidas en sus hogares, ¿sí?, puede ser muy difícil que lleguen a infectarse, puede ser muy difícil. Entonces, obviamente que en la confianza está el error. O sea, cuando tú, como has salido tantas veces, vuelves a salir, pues ya te pones la protección, esto, lo otro, no te lavas, te olvidas de lo básico, ahí está el error. En la confianza está el error. Mientras no se pierda la confianza, el error se minimiza, ¿sí? Dicho esto, siempre es grato volverlos a ver. Los extrañé mucho anoche, pero la verdad estaba complicado con el trabajo. Dios quiera que podamos seguir en estos espacios. El día de mañana, si Dios lo permite y se dan las cosas, tal vez podamos volver a estar acá. Y dicho esto, que todo les vaya de la mejor forma, que puedan tener algún cronograma de actividades el día de mañana
y que de una u otra manera puedan tener una actitud y una mentalidad positiva. Siempre eso va a ser importante. Aquí la señora Marta Santana nos manda saludos, muchos saludos, y con esto me despido, no sin antes decirles y mandarles bendiciones para todos ustedes, creyentes y no creyentes. Cuídense mucho y si Dios lo permite el día de mañana estaremos por acá. Chao.